Bueno, un saludo a todos los amigos que están en línea, un saludo y un agradecimiento para ti también. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de principalmente dos parámetros críticos que permiten evaluar un buen transmisor FM. Entonces, cuando se compra un transmisor FM, obviamente uno ve el precio, ve la tecnología, ve el rendimiento, en fin, hay una serie de factores que son realmente importantes, los repuestos, el servicio, etcétera. Pero cuando uno va a comprar un transmisor y que ve un catálogo y que nunca los han visto, entonces tiene que basarse sobre algunos criterios. El precio, si es alemán, si es japonés, si está hecho en Chile o en Italia o en España. Hay gente que se fija así en las marcas, en fin, todo esto. Entonces, y después viene todas unas especificaciones respecto a las características del transmisor, su potencia, su distorsión, su separación estéreo, en fin, las armónicas, las espurias, el ruido, todo esto. Entonces, hay toda una serie de parámetros. Eso es un poco confuso. Y peor, cuando usted va al NAP, ve un mueble ahí, pero no lo ve funcionando, no lo puede tocar, el vendedor le abre la puerta y le muestra algunos cables, ahí algunos racks y ve unos foquitos bonitos. Y entonces, a mí me parece que es bastante subjetivo, ¿ya?, elegir un transmisor, ya solo fijándose en la estética y si tiene una computadora y 20.000 foquitos que parece un Boeing de un avión y uno cree que porque hay muchos foquitos que cree que realmente ¿cómo se llama? El transmisor es bueno. Para mí un buen transmisor es cuando tú lo instalas en el sitio, termina de instalar, cierra la puerta con llave y la llave la tiras en el río y regresa en la sala de transmisión después de 10 años. ¿Ya? Porque normalmente nadie está todo el día frente a la pantalla del transmisor mirando los foquitos o el display. Pero aquí, bueno, para sintetizarlo, aquí vamos a hablar de dos temas, perdón, de dos parámetros que realmente son críticos, porque si esos dos parámetros son buenos, generalmente el resto del transmisor es bueno. Hablamos de parámetro audio e RF. Yo no hablo de garantía, de precio, de mantenimiento, de servicio, etcétera. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Entonces, mira bien, nosotros hablamos aquí de transmisión FM, no hablamos de transmisores de AM, de FM. Entonces la AM, la modulación FM, como usted ve en la pantalla, a medida tiene usted una portadora aquí, a medida que usted va modulando, entonces ensancha la banda y tiene un espectro bastante ancho que más o menos utiliza 200 a 300 kHz de banda. ¿Ok? Y entonces los parámetros RF para juzgar un transmisor, ¿cuáles son? Son la potencia aquí, más alta es la señal aquí, más tiene potencia. Tiene armónicas, las armónicas son señales que se repite multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 la señal, la portadora. Y entonces obviamente eso es importante que sea bajo cierto nivel para no crear interferencias a otros servicios. Hay también las espurias. ¿Qué son las espurias? Lo llaman, la UIT la llama radiaciones no esenciales, es decir, son señales que salen fuera de la banda FM, usted lo ve aquí, ¿ya?, que no contiene información útil, es decir, que si yo la suprimo, ¿ya?, no cambia nada a la transmisión. Eso se llama espuria, le dicen también emisiones no esenciales. Eso sí, no se repite en forma periódicas. Generalmente las espurias en transmisión FM son pegadas casi a los canales adyacentes. Y obviamente tiene que estar a un cierto nivel más bajo de la portadora, ¿ok? Entonces, y obviamente hay el ruido, el piso del ruido que usted ve aquí, ¿ya? Entonces, a nivel RF tenemos la modulación, la anchura de banda, las espurias, las armónicas y el ruido que tiene que ser bajo cierto nivel. ¿Ok? Pero lo que pasa es que si usted vemos, por ejemplo, una señal de audio, la podemos modular en FM. Entonces, aquí ¿cómo se llama?
la amplitud normalmente es constante, ¿ya? En AM no, la amplitud varía, significa que la potencia a la antena varía constantemente. Hasta aquí se puede anular por completo. Entonces la imagen que siempre que tenemos nosotros es modulación FM a la amplitud es constante. Y entonces lo que vamos a ver que realmente en realidad no es tan así. Aunque usted no lo crea, en FM también hay modulación AM que se sobrepone a la FM, ¿ya? Y entonces usted ve aquí, por ejemplo, una señal de audio, ¿ya? Y usted ve cuando la señal es negativa, aquí la frecuencia baja, y cuando la señal aquí es positiva, ¿ya? La frecuencia aumenta, ¿ok? Usted lo ve más claro aquí, ¿ya? Cuando es positivo la señal, la frecuencia ha aumentado, las oscilaciones son más pegadas, y aquí cuando es negativo, la frecuencia es más baja. Bueno, vemos el espectro de una modulación, ve usted aquí más o menos, es el canal disponible, ¿ya? Ese es el espectro, aquí es un tono, porque usted ve múltiple raya, no es una modulación continua, porque el espectro constantemente varía con la señal modulante. ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahora? Es lo que le he explicado. Supuestamente la señal, la modulación, ¿ya? La señal, la amplitud debe ser constante. Pero yo le he explicado que en realidad no es así. Hay pequeñas ondulaciones encima, ¿ya? Que aparecen. ¿Ya? Y vamos a ver por qué el vatímetro y por qué la aguja del transmisor no lo muestra. Pero existe. Entonces, siempre sobre una modulación FM hay una no, en realidad no es una modulación, hay una variación de amplitud. Modular significa alterar un señal por el otro. Modular sería que si las variaciones aquí se modificaría en función de la señal de audio, pero no. Varía, vamos a ver, de forma sincrónica y no sincrónicas. Entonces, en este caso no se habla de modulación, se habla de una señal que perturba, ¿ya? En electrónica lo llamamos como ruido. Entonces, es una forma de ruido que se sobrepone sobre la modulación FM. Entonces, estas variaciones que tenemos, las vamos a considerar como ruidos. Así es su nombre en la literatura. ¿Ok? Y entonces, ese es un serio problema. En realidad, modular, es decir, este ruido AM que se pone sobre la FM es uno de los principales defectos de un transmisor de FM. Entonces, cuantificar esto, entender esto, evaluar esto, es un concepto fundamental que cada ingeniero de radio ya tiene que no solamente entender, y tiene que sentirlos, tiene que medirlos, y que les sirve también de criterio para evaluar la parte RF del transmisor. Nosotros vamos a hablar de la parte audio y de la parte RF. Entonces, esta, entre comillas, modulación, que sería un ruido, ¿ya? Que se sobrepone sobre la portadora, sobre la modulación FM, que lo hace variar en amplitud, ¿ya? Eso es uno de los principales defectos que tiene todos los transmisores FM. Le digo bien, todos. No existe un transmisor FM que no tiene esos problemas. Bueno, entonces cuando usted mira un vatímetro del transmisor, usted siempre normalmente ve la aguja fija. Dice, yo tengo 10 kilowatts, 10 kilowatts, 30 kilowatts, 30 kilowatts, 300 watts, 300 watts. Esto es mentira. Es mentira, porque normalmente la aguja vibra, pero vibra tan rápido que no tiene ni tiempo de mover. Es como la aguja del carro de gasolina. ¿Entiende? Aunque mueve el carro y baila, entonces la gasolina mueve en todo el sentido en el tanque, el flotador mueve todo el tiempo, pero la aguja no se mueve. Entonces pasa exactamente lo mismo en el transmisor. Entonces, en realidad, cuando usted mira el vatímetro de potencia de su transmisor, usted debería ver normalmente estas variaciones. Y más varía
más aparece el defecto. Un buen transmisor, estas variaciones que usted no las ve, son pequeñas. Si son grandes, eso demuestra uno de los defectos mayores que tienen los transmisores FM. Entonces las variaciones aquí son muy rápidas. ¿Okay? Entonces por esto que no las ven. Entonces, esto ruido AM, ¿ya? Entonces la modulación AM sobre la modulación FM nosotros la llamamos ruido, ¿ok? Esto siempre existe, ¿ya? No es visible con watímetros tradicionales. Es un fenómeno obviamente que es no deseado, es perturbador, genera ruido, pérdida de separación estéreo, genera distorsión. Es uno de los parámetros más importantes al momento de juzgar la calidad de un transmisor FM. Lastimosamente, es un factor que los ingenieros de radio no toman en cuenta o ignoran completamente. Y para algunos autores, un bajo ruido AM es el factor de calidad de un transmisor FM. ¿Ok? Entonces, repetimos, modulación AM sobre modulación FM, para nosotros es un ruido. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay la modulación AM sobre la modulación FM es ruido. Entonces, esto ahora es un factor también para ajustar perfectamente un transmisor. Un transmisor FM no se ajusta solo por la potencia directa y la reflejada. Usted tiene que siempre tomar en cuenta de tener el menor ruido AM al aire, ¿ya? Y permite, obviamente, cuando usted va en la planta transmisora, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, al medidor de modulación, usted ve la modulación, ve la potencia, ve la temperatura, etcétera, y lo vamos a ver. Es un parámetro fundamental que hay que verificar, y lo vamos a ver. Es súper fácil hacerlo, ¿cómo se llama? Pero lastimosamente para muchos no hay esta terapia, esta costumbre de hacerlo permanentemente. ¿Ok? Y entonces el problema ahora, ¿de dónde proviene el ruido AM? Hay dos orígenes. Ay, perdón la ortografía aquí. Hay el ruido no sincrónico y el ruido sincrónico. Entonces, del ruido que existe sobre la modulación FM, ¿ya? Viene de dos procedencias diferentes. Entonces, cuando vamos a medir en el futuro el ruido AM, hay que medir el ruido no sincrónico y el sincrónico. Vamos a explicar en detalle la diferencia de los dos, ¿ya? El ruido no sincrónico, ¿ya? Y le vamos a explicar por qué se lo dice no sincrónica. Es el ruido básicamente que viene de la fuente de alimentación. Entonces, la fuente de alimentación convierte la tensión alterna en tensión continua, pero la tensión no es perfectamente continua. Hay un pequeño rizado. Entonces, como hay una variación de voltaje, hay una variación de voltajes aquí, obviamente a la salida aparece esta pequeña variaciones. ¿Ok? Entonces, un bajo ruido, ¿ya? Como si un bajo ruido en la fuente, ¿ya? Va a generar una señal más limpia aquí. Ahora, ¿por qué eso se dice no sincrónico? Porque la señal que está aquí no depende de la señal de entrada, depende del rizado de la fuente de alimentación. Significa que el ruido a la salida no está sincronizado con la señal de entrada. Por eso le dicen no sincrónico. ¿Ok? Entonces, básicamente, un bajo ruido AM, ¿ya? ¿Cómo se llama? Va a mostrar la calidad de sus fuentes de alimentaciones. Va a mostrar el cablaje del transmisor. ¿Qué tal sus cables ahí adentro se inducen? ¿Qué tal los alimentadores se interfiere uno al otro con su ruido? Todos estos problemas ya se los detecta midiendo el ruido AM no sincrónico. ¿Ok?
Entonces, aquí ahora vamos a ver cómo se mide básicamente. Es muy fácil, ¿ya? No hace falta ni equipo caro, todo esto. A su transmisor, ese es el exciter, ese es el transmisor. Atención, no se puede hacer la medición a la antena. Lo vamos a ver por qué. Hay que meter sobre una carga, y no solo una carga, tiene que ser una muy buena carga. Entonces saca una muestra, ¿ya? Lo pone un simple detector de diodo, un filtro pasa abajo eventualmente y lo puede medir al osciloscopio o con un simple tester, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle más allá. Entonces, repito lo que he explicado antes. El ruido AM, entonces, demuestra la calidad constructiva de un transmisor FM. El blindaje de los cables, ¿ya? La inducción, y el cablaje que transporta otra fuente de ruido, interferencia, osciladores locales, ruido del clock de las computadoras, señales de transmisor adyacentes. Usted en la misma sala tiene varios transmisores, están al aire, hay mucha potencia. En los cables internos de sus transmisores, esos cables sirven de antena y capta señal parásitas. Y esto va a crear una modulación sobre su señal FM. ¿Ya? ¿Ok? Buena fuente de alimentación de buena calidad, la regulación de voltaje, poco rizados. ¿Ya? También todos los transmisores tienen una LC, una AGC, un sistema para mantener su potencia constante al aire. ¿Ya? Si todo el tiempo ¿cómo se llama? El sistema de ALC, de ALC o de AGC trabaja, entonces la potencia todo el tiempo está variando porque el transmisor trata de mantener su potencia al aire. Entonces esto muestra también el ruido no sincrónico, que tan bueno es el sistema. ¿Ya? Y la otra cosa más, y eso es importantísimo, un bajo ruido AM no sincrónico le va a mostrar qué tal son empujados sus amplificadores. Usted compra un transistor, que su transistor, el catálogo le dice 1200 watts. Eso lo muestra, lo hacen el constructor en el laboratorio. Y cuando lo hacen en el laboratorio, hacen las pruebas durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Usted, su transmisor, el mismo transistor que pone ahí adentro, trabaja 24 horas durante 10 años. Entonces, si el transmisor está realmente empujado al máximo, va a generar también ruido no sincrónico. Entonces, es probable que si tiene un transistor de 1200 watts y lo hacen trabajar a 1000 watts en lugar de 1200, va a tener también un ruido sincrónico más bajo. Entonces, es una manera también de ver hasta qué punto todos los componentes adentro están empujados al límite. Una fuente de alimentación de 3000 watts, si usted la pone a 3000 watts, es probable que tiene más rizado que si hace trabajar a 2500 o a 2000 watts. Pero ¿qué pasa hoy día? Como todo se vende a base de rendimiento y todos los vendedores le vienen con el cuento que el rendimiento 80%, 82%, 78%, todo esto. Entonces, claro, el rendimiento es súper bueno, pero el rendimiento es bueno con el ruido AM bajo, esa es la pregunta. Y entonces, como mucha gente no se fija ni en esto, cree que, dice, no, mi transmisor tiene 82% de rendimiento, que además es falso, esto 82%. ¿Por qué? Porque usted tiene que enfriar su transmisor con el aire acondicionado. Entonces, el vendedor no toma en cuenta el consumo del aire acondicionado, que muchas veces es el doble del mismo transmisor. Entonces, al final, el rendimiento de su transmisor con los ventiladores, con el aire acondicionado, con todo lo que hay además en la sala de transmisión, tal vez no llega ni a 30 o 40%. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto hemos visto entonces el ruido no sincrónico. Ahora vamos a ver el ruido sincrónico. Y esto lastimosamente es un poco más complicado a entender. El ruido sincrónico es el ruido AM generado a la modulación FM. Entonces, al modular en FM, automáticamente genera un ruido AM, automáticamente.
Entonces, esto, ya, no sé cómo le podría mostrar esto, lo vamos a mostrar un poco más tarde, en función de la modulación de la señal de la entrada, ¿ya? Si tiene más modulación, es probable que tiene más ruido AM a la salida. Si tiene menos, ¿ya? Tendrá menos. Entonces, algunos autores lo llaman de ruido incidental, es decir, que la modulación de entrada incide sobre la señal de la salida. Entonces, por eso se llama sincrónico, porque el ruido a la salida depende de la modulación de la entrada, está sincronizado. ¿Ok? Bueno, aquí explica lo que se llama la conversión AM-FM. Lastimosamente, tengo poco tiempo para explicarlo. Bueno, nos pasaremos de la explicación teóricas. Les aconsejo de descargar por internet. Hay un artículo que es fabuloso, hecho por un ingeniero de la Broadcast Electronics. Es un artículo que debe tener, creo que más que 30 años. Yo he leído este artículo, he usado este artículo al pie de la letra durante casi toda mi carrera instalando transmisores FM, y realmente yo les aconsejo realmente descargar y leer, porque es súper interesante leer este artículo. ¿Ok? Y ahí, mira, aquí vamos a ver cómo se genera la M sincrónica. Esta curva es, por ejemplo, la respuesta en frecuencia de un transmisor FM a tubo, es banda estrecha. ¿Okay? ¿Usted cómo ajusta esto? Ve la corriente placa, la corriente grilla, etcétera, y lo ajusta y dice, ya estoy con la sintonía. Perfecto, mi transmisor está perfectamente ajustado. Mentira. No se ajusta un transmisor así. Se ajusta la sintonía midiendo el ruido AM. Fíjense, si usted está ligeramente afuera de aquí, hablamos de tal vez 50, 100 kHz. Si yo le mando una señal aquí, con la pendiente aquí, a la salida tengo una señal que es bastante grande. Si estoy realmente aquí al centro, usted ve que unas variaciones de entradas aquí crea una pequeña variación de salida. Entonces aquí, cuando tengo el menor ruido AM, es donde estoy seguro que estoy realmente en la sintonía. Ahora usted me dirá, pero eso era tubo, hoy día es estado sólido, supuestamente la respuesta es plana. Mentira, la respuesta es más o menos plana, pero en la banda usted no tiene la garantía que eso es plano. Además, peor, muchas radios aquí en México, en todas partes del mundo, hay un combinador a la salida, hay un filtro pasabanda. Entonces, el filtro tiene también ¿ya? Una respuesta en frecuencia como esto. Entonces, a partir del momento que la banda se estrecha, es probable que no esté bien ajustado, va a tener un ruido sincrónico todavía más fuerte. ¿Ya? Entonces, el ruido sincrónico, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Usted ve al transmisor aquí, perdón, no se pone la antena, se pone sobre una carga. Atención. Entonces, del acoplador direccional le pone un detector. Esto vale 10, 20 dólares, un detector a diodo, lo conecta aquí. Ya puede ir a un osciloscopio o puede ir a un tester o ya lo vamos a ver otros equipos electrónicos. Aquí hay unas normativas respecto al ruido. He tomado la norma europea, que se llama el estándar, aquí está el nombre, ¿ya? Y la definición del ruido sincrónico es esto, ¿no? Es es evaluada midiendo la tensión de la componente AC sobre la componente DC. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el mismo. Entonces, su excitador, su transmisor va sobre la carga, usted saca una muestra vía un diodo, ¿ya? Va a un osciloscopio, a su monitor de modulación, a un tester, en fin, hay varias maneras de medirlos, no es realmente complicado. Y entonces es lo que usted ve, la tensión DC, ese es 0 voltios, es la tensión DC rectificado debido a la potencia que va a la carga.
Si tengo 5 kilowatts, tendré un voltaje aquí. Si tengo 10 kilowatts aquí, si tengo 20 kilowatts aquí. Y sobre la componente DC, ¿ya? Hay la componente AC, que en este caso es el ruido. Entonces, ¿cómo se mide esto? Mido este voltaje sobre esto, o lo expreso en porcentaje, o lo multiplico por 20 veces el logaritmo, porque como hablamos de tensión, se utiliza el coeficiente 20 y usted tiene el valor. ¿Okay? Aquí ya de nuevo explicado aquí. ¿Okay? Ahora, en lugar de todo esto, usted puede sacar una muestra y hay equipo especializado, que uno, por ejemplo, es un monitor de modulación de la Hewlett Packard. Es una referencia del mercado. Este aparato le sirve para medir distorsión, separación estéreo, fase, todas las características de modulación. Y obviamente hay un detector AM, hay un detector FM, etc. Hay el equivalente de la Rode-Schwarz, el famoso FAM. Esto era muy de moda en los años 80, principalmente en Europa. ¿Está? Y hay también monitores de modulación que usted conoce, ese es el TFT, hay el otro, el Inovonics, y debe existir otro igual. Esto vamos a ver adentro, todas estas funciones las tienen incluidas. ¿Ya? Entonces aquí no hace falta ni el osciloscopio, usted va a leer directamente el valor del ruido AM directamente aquí. Igual en el TFT usted lo va a leer aquí sobre la pantalla. No me acuerdo si es aquí o es aquí, creo que es aquí. Aprieta uno de los botones aquí, ¿ya? Le inyecta cierto tipo de señal y usted tiene la lectura directamente. ¿Ya? Entonces, por los rayos que tiene estos equipos ya existentes, maravilla, es medir el ruido AM sincrónico y no sincrónico, es realmente muy fácil. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hace. ¿Está? Eso, por ejemplo, es el esquema de un monitor del Inovonics. Usted ve la señal que viene de la antena, pasa por la frecuencia intermedia y cuando llega aquí a la frecuencia intermedia, toda esta parte aquí, que es la demodulación FM con el decodificador, y usted a la salida tiene su señal izquierda-derecha, pero si usted se fija aquí, hay otra vía, aquí es la demodulación AM y aquí es la demodulación AM. Va aquí y no solo va a un medidor de LED, pero lo vamos a ver, hay una salida BNC atrás, que puede ver la señal, el ruido AM, lo puede ver en el osciloscopio, lo puede escuchar inclusive, es una forma también de sintonizar un transmisor, es con el tono, en fin, puede hacer lo que le da la gana. Okay. Es lo que le explicaba. ¿Ves? Del Inovonics, ¿ya? Atrás hay una salida que dice AM Noise Out. Entonces puede venir con su tester y leer directamente el valor AC o DC. Estos testers hoy día, que son True RMS, si usted le inyecta 400 Hz al nivel AC, lo lee perfectamente. ¿Ya? Entonces no hace falta ni un medidor de mucha marca, un medidor de procedencia asiática que dice True RMS, es suficiente para leer el ruido AM sincrónico y no sincrónico. Es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si a nivel, aquí en mi tester leo, por ejemplo, 2.6 milivoltios AC y tenía a nivel DC, tenía un voltio tanto, esto me genera un ruido AM sync de 0.24%, o si le saco el logaritmo, 52 dB. Hay una referencia hoy día en el mercado. Antes los transmisores a tubos, cuando yo empecé con transmisor a tubo de alta potencia, cuando se llegaba a 40, 45 dB, wow, se decía era un buen transmisor. Hoy día, con los transmisores estado sólido, mínimo, tranquilamente 50 dB. 55 también se llega fácilmente. Y más alto este valor, mejor es la parte RF de su transmisor, hablando de nivel de ruido. Entonces, es un factor muy importante esto. Atención, hay muchos tramposos, ¿ya? Que cuando dice AM noise, no explica exactamente cómo la ha medido.
si han demodulado, se ha puesto la preénfasis, la de-énfasis en este caso, el detector se le ha puesto RMS o pico a pico, entonces ahí hay muchas formas de engañar también. Entonces, normalmente cuando se publica el AM Noise, a la derecha tiene que decir si está la de-énfasis puesta o no, y qué clase de detector, si es valor eficaz o pico a pico. Obviamente, si es eficaz, el valor es más bajo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, este monitor de modulación, que yo lo he visto en muchas estaciones de radio aquí en México, que es bastante popular. Si se fija bien aquí, hay un foquito aquí que dice AM Noise. Entonces usted selecciona aquí o ve el canal izquierda, aquí ve la separación estéreo, lo que vamos a hablar, el ruido AM. Entonces usted tiene que apretar esto aquí y obviamente al transmisor ahora hay que inyectar algunas cosas para poder leerlo. Y eso es muy fácil. Usted tiene su transmisor aquí. Esto va a la carga, atención, no a la antena. Ya va a la carga, saca una muestra de señal, lo entra en su monitor de modulación como lo tiene normalmente. Usted ve su modulación, su excursión de frecuencia aquí y aquí ve el canal izquierdo, derecho aquí. Usted no cambia nada. Ahora sí, donde cambia es la entrada. Para medir el ruido no sincrónico, usted no tiene que ponerle ningún señal de entrada, nada. Solo cerrar la entrada sobre una carga. Si la impedancia de entrada es 600 ohm, usted pone 600 ohm. Nada más. ¿Ok? Entonces usted va a leer directamente aquí el valor del AM sync, no sincrónico. ¿Ok? Ahora, acuérdate, el AM sincrónico depende de la modulación. Entonces, obviamente, hay que inyectar una señal. Algunos utilizan 400 Hz. Los europeos, yo he visto algunos, y los rusos también utilizan 500 Hz. Bueno, yo no sé cuál es uno o el otro, pero no importa. Nosotros generalmente usamos 400 Hz para calibrar la desviación de frecuencia del transmisor. Usamos la misma señal, 100% de modulación, sube el nivel hasta tener 100% de modulación. ¿Ok? Y ahora aprieta el botón aquí, AM Noise. Entonces usted le va a dar ahora la AM Noise sincrónico. Entonces es muy fácil, sin modulación, pero la entrada sobre el conector BNC de la entrada hay que poner una carga de 600 ohm, una pequeña resistencia, ¿ok? Y el otro con un generador externo, ¿ya? Manda 400 Hz. Los buenos procesadores de audio tipo Orban, Omnia, todo esto, tiene una función que genera automáticamente del procesador, genera estos tonos, ya no tiene que desconectar nada. Claro, cuando va a hacer esta prueba ahora, usted no va a estar en el aire, porque va a estar sobre la carga. Inclusive si fuera al aire, a los radioentes no les van a gustar escuchar el tit y los tonos al aire, ¿no? Pero eso se hace rápido, en 3-4 minutos. Entonces, cuando usted va en su radio y chequea la potencia del transmisor, etcétera, la potencia reflejada, todo esto, chequea la modulación, hay que chequear también la noise. Es importantísimo, es uno de los factores de calidad de su transmisor. ¿Okay? Y no solo por ustedes, por los radio oyentes. Y vamos a ver las consecuencias que tiene al no tener un ruido AM bastante bueno. Y lo peor de lo peor es que yo lo que he visto en Sudamérica y muchas estaciones tienen este aparato y no lo utilizan para nada, solo para ver una aguja que mueve una vez al mes. Entonces paga un equipo 2, 3, 5 mil dólares. Estos equipos son capaces de hacer maravilla y lo explota solo por unos foquitos que se mueven. ¿Okay? Entonces acuérdense, no se pone a la antena. Entonces el ruido sincrónico es con modulación. ¿Ok? Y por ejemplo, buscamos, aquí he sacado de la característica de un transmisor, creo que es de 1000 watts, de 10 a 1100, da las mismas características, más o menos. Y fíjense bien, aquí dicen, ahí está,
ruido sincrónico AM, ruido sincrónico no sincrónico. Primero, el hecho que lo muestra los dos demuestra la seriedad del fabricante. Si ya no lo separas aquí, bueno, es dudoso. ¿Ok? Mira, 70 dB la sincrónico. Es increíble. Entonces, cuando eso es bueno, lo demás es bueno. Mira las espurias, el ruido, la distorsión, la respuesta en frecuencia, todo va bien. Generalmente, fíjense las espurias, mejor que 80 dB respecto a la portadora. Entonces, cuando este parámetro es bueno, generalmente lo demás es bueno. Es difícil tener algo bueno aquí y malo ahí. Entonces, usted cuando ve la característica, se fija, no mira tanto lo demás. Fíjense, el ruido AM está, si por lo menos 50, 55, 60, ¿ya? Entonces, wow, usted se da cuenta que generalmente el resto ya va bien. No significa que todo está perfecto, pero es un muy buen signo. Es como usted va al médico, si no tiene fiebre, bueno, es posible que no le dé antibiótico. Si le tiene fiebre, es que la hipnosis está mal, entonces posiblemente tiene infección, tiene bacteria, etc. Entonces, eso es un parámetro realmente muy importante al momento de elegir un equipo, fijarse en esto, pero también cuando está en el aire, es un factor determinante para garantizar que su señal al aire, ¿ya?, funciona correctamente. Acuérdense que esto muestra la parte RF de la señal, no la parte audio. Entonces el transmisor, como en mi ponencia aquí, le divido en dos, la parte audio del transmisor y la parte RF. La noise, que sea sincrónico o no sincrónico, le va a mostrar, entre comillas, la calidad un poco de la parte RF al aire. ¿Ok? Bueno, y el otro parámetro crucial es la separación estéreo. Y vamos a ver por qué. Primero, para bien entender lo que es la separación estéreo, hay que entender que cuando tengo dos canales, para yo tener la estéreo, el canal izquierdo o derecho tiene que ser diferente. Por ejemplo, una señal musical de un disco grabado. Entonces, la señal, si son diferentes, la diferencia L menos R no es cero. Hay siempre algo. Entonces, L menos R en el jargón de audio de radiodifusión FM, esto muestra, entre comillas, el estéreo. Cuando ve L menos R, significa más grande es L menos R, más estéreo tengo. Es decir, más diferente es mi canal izquierdo de mi canal derecho. Cuando L vale R, es monofónico. Lo mismo. Entonces, si por ejemplo tengo un monitor estéreo y ve las dos agujas mover al mismo tiempo, bueno, es mono. No es estéreo. Ve dos canales que mueven. Tengo la sensación que es estéreo, pero no es estéreo. Por ejemplo, cuando una persona habla por radio, en el locutor de radio, generalmente su voz es monofónico, pero repetido en ambos canales. Ahí es monofónica. Entonces, L menos R muestra lo que es estéreo. Bueno, veamos cómo está hecho un codificador estéreo. De todos los transmisores son todos los mismos. Tengo mi canal en izquierda-derecha. Entonces, aquí hay un sumador y un diferenciador. Aquí hago L más R. Entonces, repito dos veces. Si L igual a R, L igual a R, tengo dos veces L o dos veces R aquí. La señal es monofónica. Si tomo la misma señal y hago la diferencia, aquí ahora, si estos son diferentes, tengo una señal aquí. ¿Ok? Esto, voy a sumar esto con esta señal. Esta la voy a modular a una portadora que es 38 kHz. ¿Qué es 38 kHz? Es el doble de 19 y el 19 es un piloto. Vamos a explicar a qué sirve. ¿Ya? Esto viene generalmente de un oscilador, ¿ya?, que genera un piloto. Vamos a ver más allá qué sirve. Entonces, al final, a la salida, ¿qué tengo? Tengo
tengo varias cosas. Tengo mi señal mono que está aquí, que va de 0 a 15 kHz. ¿Ok? Tengo mi señal estéreo aquí, L-R, pero que está modulado a 38 kHz. Pero fíjense, la señal es repetida 2 veces. Esto es modulación AM. La señal estéreo L-R es modulada en AM, con la diferencia que la portadora aquí está, bueno, sí, suprimida, casi eliminada. ¿Ya? Y es posible también aumentar un canal de audio adicional, como se hacía en los años 70, 80 en Estados Unidos. Por ejemplo, la música ambiental de los supermercados, de las oficinas, todo esto, era una señal mono, había otra subportadora, había hasta 2 inclusive. Entonces, todo este paquete, la señal mono, la señal estéreo, más, ahora el RDS aquí a 57 kHz, que es 3 veces la señal piloto. Y el piloto, ¿a qué sirve? Originalmente, eso servía para mandar una señal al receptor, para que si el receptor detectaba el 19 kHz, él decía, usted está transmitiendo en estéreo, entonces mi receptor ahora voy a enganchar internamente el decodificador. Esto era, históricamente era así, hoy día es mucho más sencillo, pero bueno, así viene la cosa. Entonces, ¿por qué la separación estéreo es un parámetro crucial? Aquí está. Para tener una óptima separación estéreo se requiere que los canales RR tienen que tener exactamente la misma respuesta en frecuencia. Tiene que tener la misma fase, tiene que tener la misma distorsión ¿cómo se llama? Y tiene que tener exactamente la misma amplitud. ¿Por qué? Porque si L y R, ¿ya? ¿Cómo se llama? No son idénticos, ¿ya? Automáticamente va a haber problema. Estamos sobre el tiempo, Carlos. Me falta 3 minutos. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Entonces, esto, al tener una buena separación estéreo, me demuestra que toda la parte audio de mi transmisor está wow, está increíble. ¿Ok? Y ves una ligera diferencia entre característica L y R, automáticamente va a reducir la separación estéreo en el codificador. Entonces, una buena separación estéreo de 60 de mínimo superior a 60 dB, cuidado, entre 20 Hz y 15 kHz, muestra la calidad de la parte audio del transmisor. ¿Ok? Y cuando la separación estéreo es alta, generalmente todos los otros parámetros son buenos, porque usted no puede tener una buena separación estéreo si tiene una buena respuesta en frecuencia, si tiene poco ruido, si tiene poca distorsión. Entonces, con un solo parámetro, usted puede ya darse cuenta de los demás parámetros de audio. ¿Ok? Es lo que le estaba explicando. ¿Ok? Entonces, atención. Hay mucha información engañosa respecto a los fabricantes. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Atención, la separación estéreo generalmente se degrada entre 20 y 50 Hz. Ahí hay que leer, el fabricante le tiene que dar la separación ahí. No puede decir separación estéreo 60 dB. Eso no significa nada. Es dudoso decir esto. Lo interesante es ir muy bajo para ver realmente la calidad de la construcción audio y de la igualdad de los dos canales. ¿Ya? Entonces, normalmente la información verdadera sería en un catálogo de un transmisor, decir separación estéreo, por ejemplo, superior a 57 dB, entre 50 y 15 kHz, que explica esto. Pero decir solo este número huele. ¿Ya? No es muy creíble. No significa que es falso, pero no es muy creíble. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mide la separación estéreo? Es fácil. Usted genera exactamente a la entrada, le manda 2 señales exactamente idénticas,
idéntica, misma amplitud, misma frecuencia, todo esto. Si son idénticas, L menos 0 vale 0. Si es 0, le llega 0 aquí, usted no tiene señal aquí. Entonces, su monitor de modulación es lo que hace, aprieta el botón aquí y le va a leer la separación estéreo. Eso en este modelo es así. En el otro modelo, usted aprieta el botón aquí, L menos R, y usted va a ver aquí la separación estéreo. ¿Ok? Aquí está. Gracias por su tiempo y perdón por haberme pasado un poco.